materia política de la Ciudad de México en 2016, enero de 2016. El gran avance en esta reforma constitucional federal era el mandato de una constitución local de la Ciudad de México, así como el denominar ahora entidad federativa, reconocer como entidad federativa al entonces Distrito Federal de Ciudad de México, y el establecimiento de alcaldías con consejos ciudadanos de participación, donde tenemos a través de las circunscripciones representantes más directos. Se mandataba un proceso constituyente. La elección iba a ser en junio y se mandataba a la jefatura de gobierno a estar redactando un proyecto de constitución política de la Ciudad de México. Acá cobran relevancia dos puntos para la materia de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. El primer punto es que el Tribunal Electoral obliga a los partidos políticos que entre los primeros 10 lugares de sus listas incluyen a personas indígenas, a personas de pueblos y barrios originarios. El segundo es la apertura de este proceso de redacción de la Constitución a un grupo primero de expertos en diversas materias, pero también a la participación ciudadana. El grupo redactor de la Constitución de la Ciudad abrió las puertas para recibir propuestas de diversas organizaciones y de diversos colectivos de pueblos y barrios originarios y de comunidades indígenas residentes. Siendo así que el 16 de septiembre, que se instala la Constitución de la Ciudad de México, encontramos ya dentro del proyecto de Constitución un capítulo específico para los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. En este capítulo se destacan dos cosas. La primera, el reconocimiento de los pueblos como sujetos colectivos de derecho, y la segunda, también muy importante, es la integración de la Declaración de las Naciones Unidas como parte integrante de la Constitución de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Una vez instalada la Asamblea Constituyente, el primer debate dentro de los procesos de los pueblos ¿era necesaria o no una comisión que estudiara, analizara y dictaminara sobre los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes? La segunda discusión, ambas dentro del contexto de crear un reglamento interno para la Constitución, fue ¿tenemos la obligación o no de consultar? En ambos casos la respuesta fue positiva. Se menciona en el artículo 22 de la Constitución de la Ciudad de México la creación de una comisión específica para pueblos y barrios originarios, y que esta comisión fuese la encargada de estar haciendo una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades sobre el proyecto de dictamen. El 8 de diciembre se convoca a consulta. ¿Y qué se iba a consultar? Un predictamen. No queríamos que se llamara dictamen sin antes haber integrado las observaciones y las propuestas que existieran de los pueblos y barrios originarios. En un segundo punto era la forma. Las formas eran a través de asambleas comunitarias de los pueblos. Llegábamos a una asamblea general. De hecho, este teatro fue también sede en su momento de una asamblea informativa con los pueblos de Coajimalpa. Primero teníamos una asamblea informativa, se les entregaba el proyecto de predictamen, se entregaba una explicación breve de cuáles eran los contenidos y los alcances en un lenguaje comprensible, y los pueblos a su interior deliberaban la forma y las observaciones que tuviesen sobre la Constitución. Se recibieron 936 actas,
de las cuales 700 aprueban sin observación el dictamen. Hay 240 que sí traen observaciones sobre el dictamen. De esas 240, 6 rechazan el dictamen, pero traen observaciones. O sea, nosotros no estamos de acuerdo, pero si le hacen estas observaciones, pues tendríamos. Las otras están a favor y traen igual observaciones. Y los puntos más observados era uno, el reconocimiento de la figura colectiva del derecho de los pueblos. Dentro de esto también teníamos el caso, ¿no?, de que cada pueblo quería que apareciera dentro del texto constitucional por su importancia, por sus aportaciones. Al final, pues esto se englobaba, al ser una ley general, en la figura colectiva de derechos y en el reconocimiento de pueblos y barrios originarios con sus características específicas. Buscamos nuevamente encuadrar las observaciones generales. El segundo punto que tenía más observaciones era el punto de los panteones comunitarios, el derecho de los pueblos a administrar sus panteones. Sabemos que muchos ya están reconociendo, bueno, tienen la figura de comisiones de panteones o de consejos administradores de panteones. En este caso era, uno, reconozcanle la existencia de que es un panteón comunitario, no un panteón civil, no otra forma de panteón. Así como que muchos pueblos pedían la restitución de su panteón que actualmente estaba en manos de las delegaciones, o no contaban ya con panteón porque pues, quedó los procesos de los propios pueblos se tienen que quedar en otra parte de la alcaldía, ya no era pueblo ahí, ahora ya es una colonia, etc. Estos panteones. Entonces era una de las exigencias más tangibles de los pueblos. La tercera era el derecho de dos pueblos o más a tener una asociación para perseguir fines comunes, para pedir incluso la reconstitución al tener un pasado común. Y el cuarto punto era el tema de la economía social y solidaria entre los pueblos, sobre todo este era un tema que se daba mucho en los pueblos del sur y en la área de Magdalena Contreras. Iniciamos así el 16 de septiembre el proceso de consulta. Se terminó el 21 de enero, se tuvo cerca de un mes, y se integraron estos puntos, estos grandes puntos a que los pueblos estaban solicitando a la Asamblea Constituyente. Se hace una mega reserva y bueno, el dictamen de la comisión fue aprobado por unanimidad el 27 de febrero de 2017, 4 días antes de que terminara la Asamblea Constituyente, y es el único dictamen que fue aprobado por unanimidad. La que sigue, por favor. Si bien tenemos 3 artículos que hablan de derechos de los pueblos y barrios originarios, este tema se encuentra a lo largo de toda la Constitución. Aquí también hay un mito. Se dice que se le dan más derechos a los pueblos y barrios originarios, perdón, a las comunidades indígenas residentes que a los pueblos y barrios originarios. Comentarles que cuando se hace la búsqueda de palabra por palabra, los pueblos y barrios originarios aparecen 90 veces. Las comunidades indígenas solo 63 veces se enunciaron, ¿no? Y también comentarles que desde el artículo 2, que son los artículos de principios generales de la Constitución de la Ciudad de México, se habla ya de los pueblos y barrios originarios, desde el artículo 2, donde se menciona la composición intercultural de la Ciudad de México, plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, sustentada en sus habitantes, pueblos y barrios originarios, históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones culturales. Encontraremos más adelante nuevamente el tema de pueblos y barrios originarios, en planeación, en derechos de participación política, en alcaldías, y me detendría en derechos de participación política. Ahí establece pues, el tema del derecho de los pueblos a participar en la vida política de la Ciudad de México.
comentarles que durante el Código Electoral, como ley secundaria, el tema no es abordado en lo referente a los pueblos y barrios originarios. No se aborda una acción afirmativa o una forma que puedan acceder a representación. Hay un grupo de pueblos que, junto con diputados, presentan una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice: tienes que reponer antes de 2021 la acción afirmativa para pueblos y barrios originarios. Entonces son los puntos donde ya los pueblos a través de la Constitución empiezan a tener derechos y que también habrá una consecuencia si no fuese respetada estos derechos de los pueblos y también los derechos de consulta. La que sigue, por favor. Tenemos pues, estos tres artículos en materia indígena, en materia de pueblos y barrios originarios. Uno es el reconocimiento de los pueblos indígenas de la Ciudad de México, integrar la parte que les comentaba de los tratados internacionales como parte del texto constitucional. Pondría un ejemplo: si queremos acceder a un derecho que no viene en la Constitución de la Ciudad de México ni en ninguna ley local, pero viene en la Declaración de las Naciones Unidas o en el Convenio 169, yo, ciudadano de un pueblo y barrio originario en esta ciudad, puedo decir: exijo que se me esté aplicando este derecho, que la autoridad dé una respuesta a este derecho, porque internacionalmente está reconocido y esta ciudad reconoce como parte de su derecho interno a ese tratado internacional, a esa norma. El artículo 58 tiene la composición cultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México, y aquí se abordan dos puntos muy importantes. La definición en aspectos generales, porque sabemos que cada pueblo es diferente, de qué es un pueblo y barrio originario, se usan estas características generales, así como el derecho de la autodescripción de las personas y de los pueblos para denominarse pueblo y barrio originario. Y finalmente tenemos el artículo 59 de la Constitución, que es una carta de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, derechos que se pueden ejercer tanto individualmente por los ciudadanos que habitan un pueblo y barrio originario, o bueno, se autoadscriben un pueblo y barrio originario, como por aquellos derechos que colectivamente, como comunidad, como pueblo, como barrios, estarían ejerciendo. Y bueno, acá es importante hacer esta observación de por qué hablamos de pueblos indígenas en el artículo 57 y después de pueblos y barrios originarios. Porque pueblo indígena es el general, es la figura internacional, y porque el concepto internacional es lo que nos brinda las similitudes con los pueblos y barrios originarios, que nos hacen desprender esta figura como ya un sujeto de derecho, sobre todo en esta parte donde decir que son poblaciones que descienden de las que habitaban antes del proceso de colonización, así como la parte donde dice que se conservan total o parcialmente sus propias instituciones sociales, económicas y culturales. Son puntos que son importantes y que, si leemos las sentencias donde los pueblos han ejercido diversos derechos, pues se funda principalmente en este área. La siguiente, por favor. El artículo 58 nos dice que se entenderá por pueblos y barrios originarios. Que si los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de sus fronteras actuales, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión o parte de ellas. La siguiente. Y hay una diferenciación de lo que es una comunidad indígena residente. No se están asimilando
y se enuncian sus características diferentes. Y acá nos dice que son una unidad social, económica y cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país y que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones. La que sigue, por favor. El artículo 59, que es el artículo más largo de este capítulo de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, nos habla de estos derechos, pero sobre todo tiene un capítulo A que nos habla de la participación política, de la personalidad jurídica de los pueblos. Después tenemos el derecho a la libre determinación, a la autonomía, a la participación política, el derecho al desarrollo propio y el acceso a la justicia, el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales, los derechos culturales, el derecho el acceso a la justicia, al patrimonio propio y a los derechos culturales y laborales. También en este artículo vienen las medidas de implementación, las obligaciones que como autoridades de la ciudad se tienen que cumplir para estar garantizando estos derechos y pues se plantea también la nueva institucionalidad de la Ciudad de México con sus pueblos y barrios originarios. La que sigue, por favor. Y bueno, ya entrando en materia, los puntos que les decía, ¿no? Personalidad jurídica, libre determinación y reconocimiento de autoridades tradicionales son los puntos de mayor alcance, no por hacer a un lado otros derechos, ¿no? Esta Constitución, uno de sus grandes alcances que no lo tienen otras legislaciones es que si un punto no es consultado con los estándares internacionales, tendrá una nulidad aquel acto jurídico o aquel acto administrativo que no se esté cumpliendo. En el artículo 59, apartado A, nos habla de la personalidad jurídica de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes que tienen el carácter de sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrán el derecho a la libre asociación, que es uno de los puntos que en consulta previa libre informada se consensó para que fuese incluido dentro de la Constitución. Hablamos ahora ya de una personalidad jurídica para actuar frente a terceros, pero también para organizarse internamente. Hablamos también de patrimonio propio, y este será un punto importante porque sabemos que algunos pueblos cuentan con sus figuras históricamente establecidas, figuras agrarias o incluso por la propia colaboración que cuentan con inmuebles, con la administración de algunos bienes. Pero hay pueblos donde la reconstitución pues, hace que no tengan con este proceso y sin duda será un proceso que se tendrá que trabajar para reconstituir este tejido comunitario. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando hablamos de libre determinación y autonomía, también hablamos nuevamente de este proceso de reconstitución de los pueblos. Nos dice que acá nosotros inscribimos qué es la libre determinación y autonomía y dice que se entenderá como su capacidad para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, judiciales, culturales, así como el manejo de sus recursos naturales y del medio ambiente en el marco constitucional y de derechos humanos. Y es este mismo proceso de reconstitución lo que nos lleva a adoptar nuevas medidas, porque sabemos que en algunos lugares pues, ya tienen un sistema normativo de cómo elegir a sus mayordomías, cómo elegir a sus comisiones,
incluso en algunos lugares pues, cómo están eligiendo a sus representaciones. Pero hay otros lugares donde estas figuras están en desuso, donde ya no existen, y esta Constitución brinda al colectivo, a la comunidad, la forma de estar estableciendo instituir nuevas prácticas propias. La siguiente, por favor. Y lo que les mencionaba, no únicamente son derechos a los pueblos, sino también qué obligaciones tienen las autoridades de la Ciudad de México para con sus pueblos y barrios originarios. Y acá nos dice en el apartado 59, apartado C, que las autoridades y representantes tradicionales de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes serán elegidos de conformidad con sus sistemas normativos propios. Serán reconocidos por las autoridades, llámese gobierno de la ciudad, órganos autónomos, etc. Y se garantizará su legitimidad. A menos que el alcalde le meta una lana para allá abajo. Bueno, por mi parte este es el recorrido de cómo llegamos a estos puntos. Los conceptos pues los profundizará mi compañero Nicolás López. Nosotros, pues, desde la dirección ejecutiva quedamos a sus órdenes reservando 198 piso 2. En el piso 5 se encuentra la dirección de pueblos y barrios originarios. Comentarles que a nombre de mis compañeros de la Secretaría de Pueblos Indígenas de sus diversas áreas, pues estamos para servirles en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y pues dejarle ahí los datos de contacto para cualquier duda, aclaración, y invitarlos a que sigamos participando. Recalcar, esto no es un foro de consulta, sino es un foro para socializar y reflexionar sobre el estado en que estamos ejerciendo nuestros derechos colectivos y buscar pues, las mejores prácticas de participación. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.